Bien amigos, como ya lo adelantó mi estimado Reader, el día de hoy vamos a tocar lo que es la tipicidad, o mejor dicho, la imputación subjetiva en la teoría del delito, ¿no? Eh, esta figura o esta institución o este aspecto de la tipicidad subjetiva, como vamos a ver, ha sido muy discutida a lo largo del tiempo y de repente es una de las partes más difíciles a veces de estudiar y aplicar en la práctica, aunque no parece, pero siempre hay casos en los que incluso los mismos fiscales o los mismos juzgadores o los jueces no saben cuál es el tipo que se tendría que aplicar a un determinado caso concreto, ¿no? Entonces vamos a empezar haciendo un recuento de lo que es la teoría del delito, ¿no? Como sabemos, la teoría del delito es una herramienta metodológica que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y que se encarga de repente de darnos una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir para determinar si una conducta o un determinado suceso de la realidad tiene las características de un delito o tiene relevancia penal como para que nosotros de repente podamos investigar este hecho o este comportamiento, ¿no? Entonces, esta teoría del delito se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Nosotros, hoy por hoy, nos adscribimos a una teoría del delito tripartita, ¿no? Porque consideramos de que son tres los elementos o las características comunes que reúnen todos los delitos, ¿no? Y estos tres elementos o estos tres características tienen que cumplirse secuencialmente para, si se verifican todos estos, llegar a determinar que nosotros efectivamente nos encontramos frente a un comportamiento que es un hecho delictivo y por lo tanto es pasible de un tipo de sanción o un tipo de consecuencia que está plasmado en la propia norma, ¿no? Sin embargo, existen otros países a nivel internacional que también se está desarrollando otra teoría, no una teoría tripartita, sino una teoría bipartita, donde consideran que la tipicidad y la antijuricidad tendría que meterse en un solo bloque, por así decirlo, que sería conocido como la antijuricidad o el tipo global de injusto, y que hay un segundo bloque que es la culpabilidad, ¿no? Pero como repito, nosotros nos estamos adscribiendo hasta el día de hoy, y es más, la Corte Suprema en uno que otro pronunciamiento ya ha establecido que nosotros seguimos esta teoría tripartita del delito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta teoría del delito tripartita? Que primero nosotros tenemos que analizar una acción que se ha cometido en el mundo de la realidad, en el mundo fenomenológico. Tenemos que ver si esta acción se encuadra en un determinado tipo penal. A eso se le va a conocer como el proceso de la tipicidad o de la tipificación, ¿no? Es cuando una determinada conducta que ha sucedido en el mundo de la realidad, vamos a ver si esta conducta está circunscrita en un determinado, en una determinada norma penal, en una determinada ley, en el Código Penal o de repente en una ley especial, ¿no? Si nosotros observamos que esta conducta efectivamente tiene una norma que ha regulado este determinado comportamiento como si se tratase de un hecho delictivo, recién vamos a pasar al segundo momento o a la segunda fase de la teoría del delito, y que es determinar si este comportamiento también es antijurídico, ¿no? Es decir, si este comportamiento se va a enfrentar o a confrontarse con todas las normas del ordenamiento jurídico, o si por el contrario existe alguna norma excepcional que permite que una determinada persona pueda actuar de esa manera, ¿no?
Por ejemplo, el caso que siempre suelen poner o se suele poner es el de la legítima defensa, ¿no? Que si bien una persona no puede o está, mejor dicho, proscrito causar lesiones a un tercero, sin embargo, excepcionalmente existe una norma que a nosotros nos permite que podamos de repente causar algún tipo de lesión, siempre y cuando esta lesión se dé en el marco de una legítima defensa, que cumpla todos los presupuestos de la legítima defensa, que sea un mecanismo al cual nosotros hemos recurrido para repeler una agresión ilegítima que viene de este tercero, ¿no? Y si se cumple con la antijuricidad, si de repente no hay ninguna norma que ampare o excepcionalmente permita ese determinado comportamiento, nosotros recién pasamos al ámbito de la culpabilidad, que viene a ser ese reproche personalizado, ese reproche que vamos a hacer caso por caso, y que se hace a alguien en específico, al supuesto autor, se le reprocha en tanto ha tenido posibilidad de actuar de una determinada manera o de otra manera y no ha tomado la otra vía, sino que ha decidido defraudar las expectativas normativas que se tenían respecto de esta persona, ¿no? Sin embargo, para la tipicidad, muchos creen que simplemente es el encuadramiento del comportamiento en una determinada norma y que para esto nosotros tendríamos que analizar simplemente los aspectos objetivos de el hecho en sí, ¿no? Sin embargo, hoy día precisamente es la clase que vamos a ver. La tipicidad no solamente tiene elementos externos u objetivos, sino que también tiene una serie de elementos internos o subjetivos. ¿Cuáles vienen a ser los elementos externos u objetivos? Como su nombre mismo lo indica, son aquellos elementos que se ven, que se pueden reproducir en la realidad, que nosotros lo vamos a apreciar con nuestros sentidos, con los ojos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, podrían ser aquellos elementos que describen algún tipo de comportamiento en específico. El verbo típico acceso carnal, por ejemplo, es un hecho concreto que se puede verificar en la realidad, ¿no? O también podrían ser los elementos externos, los sujetos activos, el sujeto pasivo, de repente la norma exige que sea un funcionario público, entonces ahí tendríamos que ver quién es la persona a la que se está procesando o a la que se le está imputando un determinado hecho delictivo, ¿no? También vamos a ver la acción típica concreta, los elementos normativos, descriptivos, entre otros. Viene a ser, por llamarlo de alguna manera, todo el comportamiento externo que se va a dar en el marco de la realidad. ¿Y cuáles vienen a ser los elementos internos o subjetivos? Vienen a ser aquella representación con lo que ha actuado el sujeto activo para llevar a cabo un determinado comportamiento que pudo haber finalizado en un resultado lesivo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tratásemos de repente de plasmar este concepto que es un poco a veces tedioso o no es pasible de entenderse en pocas palabras, si nosotros pusiésemos un ejemplo, sería el ejemplo del delito de homicidio simple, ¿no? Si nosotros creyésemos que la tipicidad únicamente es que se encuadre el comportamiento que ha sucedido en la realidad en un determinado tipo o norma penal, bastaría con que nosotros verificásemos que se ha producido la muerte de una persona. Sin embargo, el delito de homicidio simple no solamente regula el que objetivamente se haya causado la muerte de alguien, sino que implica que este comportamiento, este resultado que se ha producido a un tercero, ha sido causado adrede o ha sido causado de manera dolosa o ha sido causada con intención de buscar ese resultado, ¿no? Esto guarda relación con la proscripción de la responsabilidad objetiva, ¿no?
A lo largo de los años, el derecho penal ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y si nosotros retrocedemos de repente a la Edad Media, vemos que antes no se hacía un análisis de la culpa, no se hacía un análisis del dolo, o no se hacía, en pocas palabras, un análisis de la tipicidad subjetiva, sino que los juzgadores, quienes imponían la norma, que básicamente en la Edad Media de repente era, en su mayoría, era o bien miembros de la iglesia, o de repente podrían ser miembros de, o el propio rey, en tanto no existía un sistema democrático todavía. Entonces bastaba que ellos verificasen que se había producido en el mundo de los hechos o en el mundo concreto un determinado comportamiento. Si Juan había matado a Pedro, bastaba verificar ese simple hecho y se aplicaba la sanción. Pero hoy por hoy se entiende que está proscrita la responsabilidad objetiva, sino que nosotros tenemos que hacer un juicio de reprochabilidad, un juicio de responsabilidad penal y determinar si este comportamiento se ha realizado a título de dolo para aplicar el delito de homicidio simple, o de repente si por el contrario no ha sido intención del sujeto activo producir la muerte, sino que por el contrario lo que buscaba de repente el sujeto activo, o mejor dicho, lo que ha hecho o ha producido el resultado de parte del sujeto activo ha sido el incumplimiento de un deber que este sujeto activo tenía, ¿no? Y esto lo encontramos, la proscripción de la responsabilidad objetiva, lo encontramos incluso en el título preliminar del Código Penal. Exactamente, está regulado en el artículo 7º del título preliminar del Código Penal. Pero más allá de eso, también el artículo 12 del Código Penal establece que las penas tienen que aplicarse a un agente de infracción dolosa, lo que principalmente sanciona el derecho penal en sí son las acciones u omisiones dolosas que se han podido producir o cometer en el mundo de la realidad, ¿no? Y solamente excepcionalmente existen una serie de comportamientos que pueden ser sancionados cuando estos han sido realizados a título de culpa, ¿no? Y estos expresamente tienen que estar contemplados en el Código Penal o en alguna norma de índole especial, ¿no? Es decir que si es que nosotros leemos cualquier delito o cualquier tipo del Código Penal, como por ejemplo el delito de homicidio simple, ya no dice el que dolosamente mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, sino se sobreentiende que todos los comportamientos o la mayoría o la regla general es que los comportamientos que se sancionan son de tipo doloso, ¿no? Y si es que el legislador considerase de que este comportamiento también tendría que ser reprimido por algún tipo de negligencia o por el incumplimiento de un deber objetivo de cuidado, entonces tendría que establecerlo expresamente en el Código Penal o en alguna ley especial, ¿no? Tal es así que si nosotros nos remitimos al delito de homicidio culposo, también se establece el que por culpa causa la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que el artículo 12 nos dice que el agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por ley, ¿no? Expresamente se tiene que contemplar ahí. Ahora bien, la tipicidad subjetiva, como ya lo hemos adelantado de repente en las diapositivas anteriores, está referido con esa representación o esa referencia que se va a hacer al mundo interno del autor y que se va a emplear para describir el acto incriminado, ¿no? Es decir, la tipicidad subjetiva vienen a ser aquel aspecto subjetivo, valga la redundancia, o aquel aspecto interno con el que ha actuado el sujeto activo al momento de cometer el hecho delictivo, ¿no? Y se sobreentiende que
nosotros vamos a tratar de buscar en el aspecto subjetivo o en la tipicidad subjetiva si es que este agente ha actuado con un determinado dolo o con una determinada culpa para, dependiendo de ello, aplicar un determinado tipo penal concreto, o para, dependiendo de ello, si es que se tratase de un evento culposo, ver si es que está expresamente establecido este comportamiento o está expresamente tipificado como delito este comportamiento, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo ha sido un tanto difícil analizar esto de la tipicidad subjetiva, porque a diferencia de la tipicidad objetiva, donde nosotros es fácilmente corroborable si es que alguien ha matado a un tercero, ¿no? Porque ahí tendríamos el cadáver, tendríamos de repente la escena del crimen, el arma homicida, etcétera. No pasa lo mismo con la tipicidad subjetiva, ¿no? Por eso es que se dice que incluso la tipicidad subjetiva tiene que, de todas maneras, ser probada en juicio, pero para esto no hay una prueba directa que pueda acreditar con qué ánimos o cuál ha sido el aspecto interno del sujeto activo al momento de cometer el hecho delictivo, sino que nos vamos a tener que basar en todas las evidencias que recojamos y vamos a hacer una inferencia lógica para determinar de esos hechos en concreto que el autor, por ejemplo, ha actuado a título de dolo o a título de culpa. ¿Qué es el dolo? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender por dolo? El dolo, hoy por hoy, se entiende que va a ser aquel conocimiento más voluntad. Por eso es que se dice que el dolo está formado en realidad por dos elementos. Un elemento cognitivo o cognoscitivo, ¿no? Que hace referencia al conocimiento de la realización de la actividad típica, es decir, que el agente debe de saber que está realizando un determinado comportamiento que se encuentra regulado, que se encuentra tipificado en una determinada norma, ¿no? O en un determinado artículo del Código Penal, en una determinada ley, etcétera, ¿no? Pero además tiene que actuar con un elemento de voluntad, ¿no? Es decir, que tiene que dirigir su comportamiento, dirigir sus acciones a conseguir ese determinado fin, que por ejemplo podría ser, si es que se trata de un homicidio simple, yo sé que matar a otro está prohibido, es un hecho que se encuentra tipificado en la norma. Y yo hago todos los comportamientos necesarios para que se llegue a dar el resultado muerte de esta tercera persona. Entonces ahí diríamos o llegaríamos a la conclusión de que se están presentando estos dos elementos del dolo. Por un lado, el elemento cognitivo, cognoscitivo, y por el otro lado, el elemento volitivo. Es decir, por un lado, yo tengo conocimiento de la realización de la acción típica y tengo conocimiento de que este comportamiento que estoy realizando va a traer como resultado la muerte de una persona y lo estoy realizando con plena voluntad. No es que alguien me esté obligando a mí a realizar este determinado comportamiento, no es que yo de repente me encuentre en una situación en la que no puedo discernir, etcétera, ¿no? Sino que necesariamente hablamos de conocimiento, de que estoy realizando un determinado comportamiento que busca una finalidad que se encuentra proscrita en una determinada norma, y por el otro lado estoy actuando con plena voluntad, ¿no? Solamente así vamos a hablar de un elemento doloso. Han habido una serie de concepciones de lo que es el dolo, dependiendo de las teorías que se han ido dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el causalismo señalaba de que el dolo venía a ser el elemento
cognoscitivo, que era el conocimiento de la antijuricidad de la conducta, es decir, que el dolo venía a ser el comportamiento de alguien que sabía que estaba quebrantando una determinada norma o que estaba yendo en contra de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Por eso es que en la época del causalismo, el dolo y la culpa no se analizaban como parte del tipo penal, sino que se analizaban como parte de la culpabilidad. Me acuerdo que incluso revisando unos libros muy antiguos, no era una teoría tripartita de la teoría del delito, sino anteriormente se estudiaba incluso como si fuesen en 5 partes o 5 elementos los de la teoría del delito, ¿no? Entonces, el causalismo establecía eso, que en la culpabilidad en realidad tenía que estar los elementos tanto subjetivo como el dolo y la culpa, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy hemos disgregado esto, hemos traído de la culpabilidad, hemos traído el dolo y la culpa y lo hemos consignado como si fuese parte de la tipicidad, ¿no? Porque se entiende que una determinada conducta se va a terminar de encuadrar en un determinado tipo penal únicamente si es que podemos nosotros verificar que este comportamiento, además de haber causado un resultado concreto en la realidad, ha sido realizado con un determinado dolo o una determinada culpa, ¿no? Por eso es que esta acción de repente reubicar los conceptos de dolo y culpa y extraerlos de la culpabilidad para pasarlos al ámbito de la tipicidad es un proceder, es una acción, es uno de los logros, por así decirlo, del finalismo. El finalismo reubicó el dolo y la culpa como elementos de la tipicidad, ¿no? Sin embargo, a nivel sobre todo internacional, hay algunos autores, incluso algunos países, que establecen que en realidad nosotros, como no podemos tener a ciencia cierta o tener certeza de cómo es que actúa una persona o qué es lo que piensa una persona o qué es lo que siente una persona al momento de cometer un determinado hecho delictivo o al momento de empezar la ejecución de una determinada acción o al momento de conseguir un determinado resultado de la realidad, es que a nivel internacional ha surgido una teoría cognitiva del dolo, ¿no? Y esta teoría cognitiva establece que el dolo no tiene nada que ver con lo que es la voluntad, porque la voluntad en realidad no se puede medir, no se puede ver por ser algo muy intrínseco, algo muy subjetivo de la persona. Por lo que va a bastar que nosotros establezcamos que existía un determinado conocimiento del agente al momento de la realización del hecho delictivo, ¿no? Es decir, el dolo únicamente va a tener referencia en el tipo objetivo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, llegamos a determinar de que una persona ha disparado a otra, ¿cierto? Entonces ahí la teoría, en base a la teoría cognitiva, diríamos que esta persona tenía conocimiento de que disparar un arma podía producir el resultado o muerte de esta tercera persona. Por lo que ya no nos interesa si quería o no quería el resultado, se sobreentiende que desde un ámbito externo o un ámbito objetivo podemos llegar a la conclusión de que se ha cometido este hecho a título de dolo, ¿no? Entonces, esta es la postura que han ido asumiendo a nivel internacional algunos estudiosos del derecho, incluso algunas legislaciones ya llegan incluso a plasmar sentencias, algunos sistemas jurídicos en los que hacen referencia a esta teoría cognoscitiva del dolo. Sin embargo, en nuestro país todavía nos seguimos adscribiendo de repente a una concepción del dolo en la que vamos a enmarcar tanto el aspecto
cognoscitivo como el aspecto volitivo. Seguimos nosotros creyendo de que el dolo va a ser aquel conocimiento más aquella voluntad. Y la voluntad se va a desprender en realidad de los hechos concretos o del supuesto hecho concreto, de las pruebas, de las evidencias que se hayan ido recogiendo para atribuir a la persona que en realidad ha actuado a título de dolo, ya que no se puede demostrar de manera directa bajo qué título subjetivo o si ha actuado a nivel de algún tipo de imprudencia o algún tipo de dolo eventual, etcétera, ¿no? Existen una serie de tipos de dolo también que se han ido reconociendo en realidad más por la doctrina, ¿no? Tenemos un dolo, por ejemplo, directo, que es aquel dolo que se produce cuando el autor o el agente en realidad conoce y quiere realizar una determinada conducta típica. Por ejemplo, una determinada persona quiere matar a otra persona con la que de repente tenga algún tipo de disputas de tierras. Entonces agarra un arma, podría ser un revólver, y dispara contra aquella persona que es su antagonista o es su enemigo, ¿no? Y le produce la muerte. Entonces, en este caso diríamos que existe un dolo directo, ¿no? En este aspecto del dolo directo, algunos autores también conciben de que no es necesario incluso que se produzca el resultado muerte para que se configure el dolo directo, para que nosotros advirtamos de que existe un dolo directo. Puede ser que la persona se movió, puede ser de que en realidad le llegó a una determinada parte del cuerpo, pero no le hizo mayor daño y no murió la persona, pero ahí estaríamos hablando de un dolo directo y el comportamiento se quedaría en una mera fase de tentativa, ¿no? Después del dolo directo también se ha reconocido de que podría existir un determinado dolo indirecto, ¿no? En este dolo indirecto, el autor advierte que además de producirse un determinado resultado, se van a producir otras consecuencias, pero lamentablemente estas consecuencias van a ser inevitables y van a ser necesarias si es que yo quiero conseguir un determinado resultado, ¿no? Este es el clásico ejemplo de, por ejemplo, del terrorista que quiere matar a un determinado ciudadano, una determinada persona, podría ser un político, un empresario, etcétera, ¿no? Entonces ve que tiene de repente demasiado resguardo, ve que siempre tiene guardaespaldas, que no puede acercarse a él como para cometer el hecho delictivo. Entonces lo que hace es instalar una bomba. Él sabe que van a morir otras personas con el estallido de la bomba, ¿no? No es su intención el que de repente mueran estas personas, pero decide actuar esta persona porque considera que es la única manera de llegar a su resultado, de llegar a lo esperado, que es que muera este político, este empresario, esta tercera persona, ¿no? Y se estaría produciendo un dolo indirecto respecto de las demás personas que van a perecer con el estallido de la bomba, ¿no? Y tenemos un tercer tipo, una tercera tipología de lo que es el dolo. Esto vendría a ser el dolo eventual, ¿no? El dolo eventual ya también se da cuando el agente se representa el hecho como una probabilidad. Es decir, no tiene certeza, ¿no? De repente ahí vendría a ser la diferencia con el dolo indirecto, porque en el dolo indirecto sabe que se van a producir otros resultados y que estos son inevitables. Estos resultados de la muerte de repente de terceros es inevitable porque son hechos que van a estar aparejados o necesariamente tienen que producirse si es que quiere llegar al resultado muerte del sujeto que él busca que fallezca, ¿no? En cambio, en el dolo eventual hay una mera probabilidad,
¿no? Y pese a que existe una probabilidad, lo que va a hacer el sujeto activo va a decir, no importa, así sea probable de que fallezca de repente alguien más, yo decido continuar con mi proceder, yo decido continuar con mi ejecución delictiva, ¿no? Este podría ser el caso, y se suele poner así en los manuales de derecho, de si es que recurrimos al mismo ejemplo del terrorista, que va a disparar una ráfaga de repente de su metralleta al político, y el político está resguardado por varios guardaespaldas, entonces podría suceder ahí de que el agente, el sujeto, se representa la posibilidad o se representa como altamente probable de que en el tiroteo muera un guardaespaldas o mueran varios guardaespaldas, ¿no? Y pese a eso, acepta esa probabilidad y decide ir para adelante, decide continuar con la ejecución del hecho delictivo. Entonces, ese sería el popular dolo eventual. Me representa una probabilidad, acepto esa probabilidad y decido continuar con esa probabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho respecto al dolo eventual la Corte Suprema? Acá les pongo, por ejemplo, un fragmento del recurso de nulidad número 3399-2011 Ayacucho, ¿no? Por lo que su conducta se encuentra en el supuesto de dolo eventual, el mismo que se presenta cuando el sujeto considera seriamente la probabilidad del resultado, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Yo me represento o considero de que es altamente probable, seriamente probable, dice la Corte Suprema, la producción de ese resultado dañoso. Y yo acepto, ahí dice, aceptando necesariamente dicha probabilidad con la realización de la conducta peligrosa desarrollada, ya sea por su persona o por otra, siendo su participación a título de cómplice secundario. En este caso, lo que decía la Corte Suprema, o lo que dice la Corte Suprema, es que el dolo eventual se da cuando la persona se va a considerar la probabilidad, esta probabilidad es seria, esta probabilidad es alta, y yo acepto que se tiene que dar, o no importa, acepto la probabilidad, decido continuar con la ejecución delictiva, y si es que muriese alguna persona más o si es que se dañasen otros bienes jurídicos, pues igual yo estaría siendo imputado a título de dolo eventual, ¿no? Ahora bien, hablemos de el error de tipo. ¿Qué viene a ser el error de tipo? El error de tipo viene a ser aquella falsa representación que tenga el agente respecto de un determinado, de una determinada fase de la realidad. Por lo que en por ejemplo, podría ser una falsa representación o una errónea representación de un determinado elemento objetivo del tipo penal, o podría ser también de una agravante del tipo penal. Yo desconozco, no tengo certeza de que ese hecho se vaya a producir o esa circunstancia se dé en la realidad, ¿no? Por eso se dice una falsa representación, pero de los hechos o de la realidad, ¿no? Si es que se produce esta falsa representación, si es que se produce este error, lo que ha establecido el Código Penal en su artículo 14 es que si es que se tratase de un error invencible, se excluye la responsabilidad o se excluye la agravación. Pero si se tratase de un error vencible, entonces en ese caso la infracción tendría que ser castigada, pero a título de culpa, ¿no? Siempre y cuando este comportamiento se haya establecido así en el Código Penal o en una determinada ley especial, ¿no? ¿Y qué quiere decir que una determinada circunstancia o el error o esta falsa representación sea vencible o sea invencible?
Es invencible cuando yo agente, pese a haber adoptado todos los mecanismos de precaución necesarios, no soy capaz de salir del error, ¿no? Y un sujeto promedio tampoco sería capaz de salir del error porque era imposible en esas circunstancias que yo advirtiese de que me estaba confundiendo respecto de un determinado elemento, por ejemplo, de el tipo penal, ¿no? En este artículo, el artículo 14, también se regula lo que es el error de prohibición, ¿no? Sin embargo, el error de prohibición se presenta cuando yo desconozco la normatividad. Yo desconozco que este comportamiento en realidad se encuentra prohibido por una determinada norma, ¿no? Y evidentemente este desconocimiento de una determinada norma, de una determinada ley, por ejemplo, no va a desvirtuar el tipo penal, sino lo que va a hacer es excluir la culpabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de error de tipo, nosotros queremos realizar un determinado comportamiento, realizamos todos unos pasos o desplegamos nuestra conducta para llegar a ese determinado resultado, pero lo que no sabíamos es que, o teníamos una falsa representación de algún aspecto de la realidad, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos de repente como para concretar estos conceptos que a veces los confundimos o que de repente son un poco difícil de aterrizar, ¿no? Existe, ya hemos dicho, error invencible, error vencible, y también puede existir error no solamente sobre algún elemento del tipo penal, que pueden ser los elementos normativos, descriptivos, etcétera, sino podría existir algún error sobre alguna agravante determinada, con lo cual también si fuese invencible se excluiría esta agravación. Y si fuese vencible, pues tendríamos que ver si se castiga de forma culposa, lo cual sería un poco raro, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de error de tipo? Por ejemplo, el clásico error de tipo, ¿no? Es tener relaciones sexuales con un menor o una menor de 13 años, ¿no? En la creencia de que esta persona tiene 15 años, ¿no? Ahí claramente se ve de que yo estoy desconociendo un aspecto de la realidad. ¿Cuál sería el aspecto de la realidad que desconozco? La edad de esta persona que es menor, ¿no? La edad exacta, ¿no? Entonces, como la norma penal o el tipo penal de violación sexual establece que a partir de o menos de 14 años tener relaciones con un menor de edad en realidad es el delito de violación sexual, así haya consentido el menor, así de repente el menor haya querido tener relaciones sexuales, se supone que es un acto que está proscrito, está penado, está sancionado, ¿no? Pero a partir de los 14 para adelante ya existe cierta libertad sexual en los adolescentes como para que ellos puedan disponer de su cuerpo o de repente tener encuentros íntimos, tener relaciones sexuales con un tercero, etcétera, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que tengo relaciones con un menor o una menor de 13 años, pero estoy en la creencia de que esta persona tiene 15 años, en realidad se elimina, ¿cierto?, el dolo, porque yo en realidad no quise defraudar a la norma porque estaba en la creencia de que esta persona tenía en realidad 15 años, ¿no? Por el otro lado, sería un error de prohibición si es que existe, por ejemplo, una persona que viene de otra cultura, de otro país, y tiene relaciones sexuales con un menor de 13 años porque en su determinada cultura
o en el país del cual proviene, en realidad está permitido o es un acto normal tener relaciones con esta persona de 13 años, ¿no? Entonces, obsérvese cómo mientras en el caso del error de tipo yo desconozco un hecho, un evento concreto de la realidad, edad de la persona, en el otro supuesto de error de prohibición, yo voy a desconocer en realidad que existe una norma que va a prohibir, que va a proscribir el encuentro sexual o el encuentro íntimo con un menor de 13 años, ¿no? Entonces, en el primer supuesto de error de tipo, en realidad yo actúo, ¿cierto? No actúo con dolo, no actúo con esa intención de quebrantar la norma, sino que yo desconozco que estoy en realidad cometiendo un hecho que está proscrito, o mejor dicho, desconozco cuál es la edad de esta persona, por lo cual no se me podría decir que yo he actuado de manera dolosa, ¿no? En cuanto al ejemplo de error de tipo invencible, podría ser el supuesto que el menor de 13 años, en realidad para tener relaciones sexuales con la persona que está siendo procesada, puede haber falsificado documentos, puede haber falsificado de repente el Facebook y fuese una persona pues que a simple vista no parece que tuviese 13 años, sino pareciese una persona ya de 15, 16, no solamente porque anatómicamente se le ve a la persona como alguien ya mayor, sino que podría ser que se desenvuelve, habla, se relaciona con personas que no son de su misma edad, sino que son mayores. Entonces, en ese caso, es evidente que yo así haya adoptado los mecanismos necesarios como para salir de dudas, como para despejar dudas, si es que me están induciendo a error, si es que han falsificado documentos y por las circunstancias del caso en concreto, entonces yo estaría frente a un error de tipo invencible, ¿no? Por lo tanto, si es que es invencible, se excluye la tipicidad y no se tendría que sancionar a esta persona, ¿no? Si por el contrario fuese un error de tipo vencible, por ejemplo, si hablásemos de este mismo caso, entonces es evidente que uno que en ambos casos, vencible o invencible, la carga de probar estaría en el agente, ¿no? Pero más allá de eso, si es que nosotros nos vamos al artículo 14 del Código Penal, tendríamos que apreciar de que si fuese un caso vencible, se tendría que reprimir a título de culpa. Y en nuestro Código Penal no existe la violación sexual o el acceso carnal de tipo culposo, ¿no? Es necesariamente un tema doloso, por lo cual no se reprimiría a la persona, ¿no? Y el error sobre un agravante, acá les pongo el ejemplo de que podría darse el caso que se produce un feminicidio, se mata a una mujer por su condición de tal en un determinado contexto que establece la norma, ¿no? Y de repente el agente mata a la víctima y la víctima se encontraba embarazada. Una de las agravantes del tipo penal de feminicidio es que la víctima se encuentra en estado de gestación, ¿no? Pero si el agente desconocía ese supuesto o el estado de gestación, el estado de embarazo de la víctima, es evidente que no se le podría atribuir la agravante. Se le tendría que atribuir más bien un error de tipo respecto del agravante y solamente se le reprimiría por el tipo penal base, ¿no? Pero una vez más, eso también tendría que ser probado al momento de el juicio oral o al momento que avance, ¿cierto? Las pesquisas o las pruebas, tendría el sujeto que demostrar que en realidad de repente la mujer estaba en primeros meses de gestación, primer mes, segundo mes, y no era fácil o no era posible de que el agente se hubiese dado cuenta de cuál era el estado de gestación de la mujer, ¿no? Pero distinto sería el caso, ojo ahí, si es que en realidad ha sido uno de los
motivos por los cuales el agente ha podido acabar con la vida de la mujer porque la mujer se encontraba embarazada, ¿no? Entonces también tendríamos que recurrir al ámbito probatorio como para hacer ver de que en realidad así la mujer hubiese tenido 1, 2 meses, 3 meses y no se le notaba la barriga, en realidad el agente, su intención fue quitarle la vida, privarle de la vida porque estaba en situación de embarazo, ¿no? Entonces va a depender mucho del caso concreto, pero podría ser un error de tipo respecto de un agravante, o podríamos verlo como uno de los ejemplos. Ejemplo de aplicación de una fórmula culposa por error vencible, ¿no? Porque a veces suele decirse, ¿y cuándo se va a aplicar? Porque la mayoría de delitos suelen ser en realidad dolosos y no tienen su par de que fuese un tipo penal culposo, ¿no? Acá les pongo un ejemplo, simplemente como para aterrizar el aspecto normativo, para aterrizar un poco la teoría, ¿no? Juan, en el ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? El ejemplo dice lo siguiente: Juan tiene una empresa con autorización para realizar vertimientos de aguas residuales, ¿no? Juan viene cumpliendo con los límites máximos permisibles, pero cierto día cambia la normatividad relacionada con los límites, ¿no? Y una semana después de que cambian los límites, de repente se hacen mucho más drásticos los límites, ¿no? Y una semana después, Juan es fiscalizado determinándose que no está cumpliendo con los nuevos lineamientos establecidos, ¿no? Entonces, este caso sería el que podríamos aplicar para ver cuándo se va a aplicar la forma culposa de cuando nos encontramos frente a un error vencible o invencible, ¿no? El artículo 304 del Código Penal regula el delito de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, el primer párrafo específicamente señala que el que va a infringir leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, realice descargas, emisiones, filtraciones, etcétera, ¿no? Va a ser reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 6 años. Entonces, este primer párrafo del delito de contaminación ambiental netamente es un delito de índole doloso, ¿no? Entonces, si nosotros nos remitimos al ejemplo que ahí les pongo, si es que Juan llegase a acreditar de repente de que se encontraba en un error de tipo vencible, ¿no? Porque de repente había pasado muy poco tiempo desde la publicación de la norma, de repente, qué sé yo, podría ser que había estado fuera del país, había vuelto recién y no tenía conocimiento, no había, en ese momento no pudo adoptar los mecanismos adecuados como para romper la falsa representación que tenía, etcétera. Pongámonos de que sí se verifica que estamos frente a un error vencible, ¿no? No invencible, porque de lo contrario no se aplicaría, no habría responsabilidad alguna, sino que cae el dolo y por lo tanto no se reprime. No hay tipicidad, no se reprime, no hay delito, ¿no? Entonces, pongámonos que sí se cumplen los presupuestos, los requisitos y se llega a determinar de que está en un error vencible, ¿no? Entonces, en este caso, se podría aplicar el siguiente párrafo del artículo 304 del Código Penal, ¿no? Que dice, si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 3 años o prestación de servicios comunitarios de 40 a 80 jornadas, ¿no? Entonces, este es el típico caso donde si es que está regulado como tipo doloso y también como tipo culposo y se presentase algún supuesto de error de tipo vencible, entonces ahí se aplicaría el supuesto de hecho culposo y ya no el doloso, ¿no? Y evidentemente entre el dolo y la culpa siempre se va a reprimir con una pena mucho mayor los comportamientos que sean intencionales, que sean, que reúnan estos requisitos de conocimiento y voluntad. Por eso es que este delito que les pongo en el ejemplo
sanciona con una pena entre 4 a 6 años, mientras que el tipo por culpa, el tipo penal de contaminación ambiental, pero que se realiza por culpa, la pena es no mayor de 3 años, ¿no? O incluso prestación de servicios comunitarios de 40 o 80 jornadas. Entonces varía sustancialmente la pena que se tendría que aplicar si es que nos encontrásemos en uno u otro supuesto, ¿no? Bien, entonces ahora sí abrimos la ronda de preguntas antes de entrar a la siguiente diapositiva. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados participantes. Se le va a dar pase a las preguntas. Ser precisos, una pregunta por estudiante, pero eso sí, solamente estudiantes que tengan activo su cámara. Los que no tuvieran activo su cámara no se le va a dar la posibilidad por audio, pero sí por chat, ¿correcto? Muy bien, es una pregunta, por favor, ser lo más preciso posible para que puedan intervenir los demás colegas. Adelante, doctor Joel, buenas noches. Sí, doctora Mary, buen día. Buenas noches, que diga. Buenas noches, colega. Te Sí, escuchamos. doctora, quería hacerle una pregunta. Usted habló sobre el error de tipo, pues, ¿no? En casos, por ejemplo, nos dio un caso de violación sexual, pues, ¿no? Quería hacer una pregunta, doctora. Cuando una persona, digamos, ya ha sido denunciada y está en calidad de imputado por el delito de violación sexual, y él, pues, se alega, o el abogado alega, pues, el tema del error de tipo. Mi pregunta es, doctora, para acogerme al el error de tipo, necesariamente la persona tiene que indicar que la chica que tenía una relación, ella me dijo que tenía más de 15, o sea, ¿eso se tiene que probar así? ¿O es solamente con la versión de la persona de que está imputada? Y solamente indicar que, bueno, yo la vi, la silueta parecía de 1,18, pero nunca le pregunté. O si le pregunté, ella me dijo que tenía más de 18. ¿Cómo se prueba ese error de tipo ya en un proceso penal? Gracias. Gracias por la pregunta, colega. Interesante lo que nos dice porque han existido una serie ya de pronunciamientos de la Corte Suprema respecto a lo que es el error de tipo en los casos de violación sexual, ¿no? O en los casos de relaciones sexuales que se han podido tener con adolescentes. Uno de los casos, les voy a pasar de repente al finalizar la clase, la sentencia esta que establece de que cuando yo tengo de repente todas las pruebas en mi contra, ¿no? Ya hemos pasado de repente a una etapa de intermedia. Es evidente que no basta que yo alegue nada más, no, error de tipo, a mí la menor me dijo que tenía tanta edad y yo le creí, no basta eso, sino que yo tengo que probar que efectivamente estuve en un error, ¿no? Por ejemplo, otro caso también que se dio de error de tipo, en este otro caso, el agente había conocido a la menor en una discoteca, ¿no? Entonces se supone que a la discoteca existe un filtro del DNI, ¿cierto? Y que los menores no tendrían por qué ingresar a un centro nocturno, a una discoteca de esta naturaleza, ¿no? Entonces, un punto a favor. La conocí en una discoteca donde se supone que entran personas mayores de edad, correcto. Después entré a su Facebook, me dio su Facebook y en su Facebook ella ponía que tenía 18 años de edad. Correcto. Segundo punto ahí a favor, que yo estoy acreditándolo de manera concreta, ¿no? Tercer punto, me parece que en este caso hubo una especie de pericia antropológica para ver las características que tenía la menor y que efectivamente la menor era una menor bastante desarrollada, que no aparentaba ser una chica de 13 años, sino aparentaba por lo menos tener como mínimo 16 años. ¿No? Entonces, tercer punto en el cual yo objetivamente o con pruebas contundentes voy a acreditar que no existía manera de salir de mi error,
por lo tanto era un error invencible, porque todas las circunstancias del hecho, todas las circunstancias en las cuales se produjo la relación con la menor, me llevaban a mí a pensar de que era una persona ya mayor, por lo menos de 14 años, y que por lo tanto no estaba cometiendo ningún tipo de ilícito penal, ¿no? Entonces, no basta únicamente con lo que yo pueda señalar, sino que objetivamente tengo que comprobar de que estaba en un error. Si no compruebo eso y tengo todo más bien en contra, en realidad sí van a haber elementos con los cuales van a estar desvirtuando mi presunción de inocencia, y lo más probable es que reciba una condena al final del proceso, ¿no? Voy a mandarles esa casación, lo voy a anotar acá, en la que hacen referencia a esto de probar el error de tipo, ¿no? Entonces, eso básicamente sería. A ver, damos pase al siguiente doctor. Sí, doctora, en este momento al doctor John. Doctor John, buenas noches. Gracias por activar su audio, su cámara. Adelante, ahora ya está activo su audio. Doctor John, ¿puede activar su audio? Escucha. Ahí está. Adelante, por favor. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, doctora, y a todos los participantes. En realidad, esta pregunta, la que voy a hacer, necesariamente tienen que ser dos preguntas, pero concretas, porque a partir de esta pregunta, la que voy a hacer, va a determinar mucho lo que es la aplicación del error vencible y el ejemplo que nos ha puesto, y además del error de prohibición. La primera pregunta, así concreta, sería, la doctora, ¿cómo considera la emisión de una norma penal que se publique en el Diario Oficial del Peruano? ¿Es juris tantum, es una presunción juris tantum o es una presunción de jure? Entonces, más sencillo lo hago. La pregunta sería, ¿admite prueba en contrario o no admite prueba en contrario? Sí, se me había ido el audio. Sí, doctor, obviamente que no admite prueba en contrario, ¿no? Se sobreentiende y no hay prueba en contrario de que todos conocemos la norma, que apenas se publique, así no la revisemos, se sobreentiende de que todos conocemos la norma, ¿no? En el caso que les ponía, por ejemplo, de este empresario, por eso les decía, podría ser, es el caso para ejemplificar cuando se aplicaría el título culposo cuando existe un error de tipo vencible, ¿no? Y comentábamos que de repente había estado fuera del país, habían pasado X motivos y que por eso no había podido tomar conocimiento de la norma, ¿no? Podría ser el caso. Pero hay que también ser conscientes de que muchas veces las normas se emiten y existen una serie de contradicciones en la misma institución, ¿no? O puede ser que un tiempo sale una norma que regula de una determinada manera y otro tiempo sale otra norma que se contradice. Es como lo que podría suceder con la Corte Suprema, ¿no? Que en algunas oportunidades, por ejemplo, en los tipos de negociación incompatible, en unas sentencias sacan y dicen, no, que el particular no va a ser imputado a título de cómplice, porque en realidad es un tipo penal, el de negociación incompatible, que únicamente sanciona al funcionario público y no es un delito de encuentro necesario, ¿no? Y viene la Corte Suprema de nuevo y nos dice, no, sí se puede imputar complicidad al sujeto o al particular que ha participado en la contratación, pero se tienen que cumplir determinados presupuestos, ¿no? Entonces, existen supuestos como estos en los que, pese a que todos tendríamos que conocer las normas, existen una serie de normas que regulan un supuesto, después cambian este supuesto, entonces eso podrían llevarnos, no estoy diciendo que sí se tenga que aplicar sí o sí, pero podrían por lo menos hacer ver al juzgador en su momento de que en realidad no era tan clara la norma, ¿no? O no era del todo comprensible la norma, así ésta se sobreentienda de que se tiene que aplicar al conjunto de ciudadanos y que el conjunto de ciudadanos sabemos de la existencia o se presume que sabemos de la existencia de esta norma, ¿no?
Excelente, doctora. Le doy paso al doctor Miguel. Doctor Miguel, está activo su audio. Doctora, buenas noches. Muy agradecido por su ponencia. Quería hacerle la siguiente pregunta. Casos que siempre suceden, sobre todo en el ámbito policial, cuando un efectivo policial interviene a una persona que está con un arma de fuego, amenazando o poniendo en peligro real e inminente la vida de otra persona, el efectivo policial, en uso de sus facultades pues, y de las armas que le ha dado el Estado, neutraliza la amenaza, lo reduce a la persona y puesto de haber usado el arma de fuego, esta persona muere. Pero al momento de que se van a observar el cuerpo, ¿no? Porque digamos que este policía estaba a 10, 20 metros de este delincuente, ¿no? Que estaba asaltando, se da cuenta que el arma de fuego era de juguete, pero el arma recubría todas las características de un arma de fuego. O sea, usted lo veía de acá a 20 metros y veía que era un arma de fuego. Pero recién cuando tú te acercas, coges el arma y comienzas a revisar, te das cuenta que no es un arma de verdad, era un arma de una maqueta o un arma de juego. ¿Cómo qué lo calificaría usted? ¿O como qué se podría calificar? ¿Como un tipo invencible o un error de prohibición invencible? Gracias por la pregunta. En realidad, este no sería un supuesto de error, ¿ya? Porque más bien se presentaría acá lo que es, yo pienso, desde mi punto de vista, lo que es una legítima defensa podría ser, ¿no? O incluso un estado de necesidad, pero donde uno de los existe de repente error, sí, respecto de uno de los presupuestos que es el arma con el que se estaba apuntando, ¿no? Entonces, este es un clásico ejemplo de repente muy de manual, ¿no? Donde existen varios ejemplos así en distintos libros donde existen posiciones contrapuestas, ¿no? ¿Qué se aplicaría ahí? Si es que finalmente yo en realidad desconocía que se trataba de un arma de juguete, pero en realidad yo actué de repente en cumplimiento de mis funciones y que por lo tanto como actuaba en cumplimiento de mis funciones por mi deber de policía y que tengo de repente hacer respetar el orden, proteger a los ciudadanos, repeler algún tipo de agresión ilegítima que pueda haber, entonces yo actué en el marco de mis funciones y disparé y causé la muerte a esta otra persona, ¿no? Entonces, algunos dicen que se tendría que aplicar como si se tratase de una legítima defensa, por lo tanto, se aplicaría una eximente del artículo 20 y por lo tanto no habría que sancionar, ¿no? Pero otro sector de la doctrina establece que en realidad acá se presentaría un error y que tendríamos que analizar si de verdad era vencible, invencible y por lo tanto de repente se le tendría que sancionar si se tratase de un evento culposo, ¿no? Pero existen estas dos posturas, ¿no? Bueno, yo en realidad no he visto un caso en concreto donde sí se haya producido tal cual, ¿no? Por eso es que todavía de repente jurisprudencialmente todavía no se ha visto cómo se tendría que solucionar, ¿no? Si se excluye del todo, en realidad, algún tipo de responsabilidad, o si por el contrario tendríamos que cambiar o establecer que existe una especie de error y en realidad cambiar el título de la imputación o simplemente sancionar como si se tratase de un tipo culposo, ¿no? Pero interesante la pregunta, ¿no? Porque sí se podrían dar y de hecho que hoy por hoy con todo lo que vemos en nuestros días, que efectivamente hay malhechores, hay delincuentes que están asaltando y muchos de ellos no tienen armas de fuego, sino son símiles a las armas, en realidad es un caso muy interesante y que tendríamos que ver, ¿no? Cómo se tendría que desarrollar, cómo se tendría que, llegado el momento, solucionar en un caso práctico determinado, ¿no?
Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, continuamos con la clase y luego seguimos con la segunda ronda de preguntas. Gracias, doctora. Correcto, correcto. Continuamos entonces. Bien, estábamos en los ejemplos de aplicación de la fórmula culposa por error vencible, ¿no? Ya habíamos dicho que habíamos puesto este ejemplo de esta persona que pongamos que se aplicaba el error de tipo vencible y cómo se podía variar de repente de un tipo doloso a un tipo culposo. Ahora bien, pasemos a lo que es la culpa, ¿no? Mientras que el derecho penal por sí mismo o la esencia del derecho penal es reprimir los comportamientos de tipo doloso, es decir, aquellos en los que el agente se representa, cuál va a ser el resultado, el agente conoce que su comportamiento va a producir un determinado resultado, el agente conoce que su comportamiento se encuentra tipificado como delito y pese a eso el agente conoce y decide actuar, es decir, aplica el elemento volitivo o el elemento voluntario. En la culpa no sucede esto. El resultado típico, por el contrario, no es aquel que el sujeto activo está buscando, pero se va a producir, ¿no? Entonces, se verifica en este caso que ha existido un conocimiento no ha existido un conocimiento del imputado, sino que pese a que no conocía qué es lo que iba a pasar, cómo es que se iba a producir el resultado en el mundo concreto, sí debía de conocer que ese resultado se iba a producir. ¿Y por qué debía de conocer? Porque existía un conjunto de exigencias normativas, porque existía una serie de deberes objetivos de cuidado que debía de aplicar en su comportamiento el sujeto activo, ¿no? Ejemplo de la culpa. Y se suele establecer en el tipo penal el que por culpa causa a otro la muerte, ¿no? Entonces ahí se ha producido el resultado muerte, pero el agente no ha querido producir el efecto o el resultado muerte. Pero esta muerte se ha desencadenado, ¿cierto? Se ha producido en el mundo fenomenológico por el incumplimiento de un deber objetivo de cuidado o un deber que se encontraba de repente delimitado por exigencias normativas que tenía que cumplir el agente y no cumplió. De repente tenía que operar al paciente siguiendo una serie de normas, siguiendo una serie de protocolos propios de su función de médico y no cumplió estos protocolos y el paciente se murió, ¿no? Entonces el resultado se ha producido porque el agente debía de prever, debía de conocer, ¿cierto?, que se iba a producir este resultado si es que no aplicaba determinado método, no aplicaba determinado comportamiento, no se guiaba, no se regía su comportamiento por determinadas normas, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que entendemos nosotros hoy por hoy por la culpa. Es actuar sin aplicar el deber que me exige la norma, que me exige objetivamente las expectativas normativas que la sociedad tiene respecto de mi persona, ¿no? Lo mismo podría ocurrir con las personas que manejan, ¿no? De repente estoy manejando mi vehículo, ¿cierto?, y yo empiezo a acelerar en una zona donde la velocidad máxima se va a dar a 40 kilómetros y yo le meto ahí de repente 60 kilómetros y termino produciendo un accidente de tránsito con resultado lesiones de terceras personas.
Entonces ahí se ha producido este resultado como consecuencia de un comportamiento que no ha estado alineado con las normas, y estas normas evidentemente son extrapenales que delimitaban una determinada forma de actuar. Por lo general, cuando nosotros estamos frente a un tipo penal de índole culposo, tenemos que llenar el aspecto culpa recurriendo a normas extrapenales. Así sucede, por ejemplo, con el caso que les ponía del médico que de repente en plena operación se produce la muerte de su paciente, ¿no? Y para que nosotros podamos determinar si es que en realidad se verificó este resultado muerte a consecuencia de el incumplimiento de los deberes objetivos de cuidado que debía de tener el médico, tenemos que recurrir a las normas extrapenales, tenemos que recurrir a los protocolos médicos, tenemos que ver cuál es la literatura médica y que establecía cómo se debía de llevar a cabo ese procedimiento determinado, ¿no? De igual manera, si es que nosotros nos encontramos de repente frente al delito digamos que estos de lesiones por la infracción de las normas de tránsito. Entonces, si es que se causa a alguien lesiones por un accidente de tránsito, tenemos que analizar cuáles son las normas extrapenales que yo he incumplido, que yo tenía que tener conocimiento y no he cumplido y que finalmente se ha producido el resultado lesiones. Existen diversas modalidades de culpa que se han ido estableciendo a lo largo de la doctrina, ¿no? Esto es una creación propiamente de la doctrina. La doctrina habla de una culpa consciente o culpa con representación y habla de una culpa inconsciente o culpa sin representación, ¿no? En la culpa consciente, ¿qué es lo que sucede? El agente se representa de forma previa el evento que terminó ocasionando la lesión del bien jurídico, ¿no? Pero el agente, a diferencia de repente del dolo eventual, ¿cierto? El agente confía en que no se va a producir el resultado. En cambio, en el dolo eventual se representa la probabilidad y decide igual actuar, ¿no? Pero en este caso, el agente va a confiar en que no se va a producir el resultado. Muchos dicen incluso que en esta forma de culpa consciente, el agente confía en que él va a poder, digamos que, controlar los efectos para que el resultado no se produzca, ¿no? Y en lo que es la culpa inconsciente o la culpa sin representación, el sujeto activo no prevé ni se representa, ¿cierto?, el proceso que va a afectar el bien jurídico. Pero como tenía un deber de cuidado que debió de cumplir y debió de prever la situación, se entiende de que ha actuado con negligencia o actuado con culpabilidad, equiparando los conceptos de negligencia, culpabilidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros diferenciar el dolo eventual y la culpa consciente? La Corte Suprema ha tenido una serie de idas y venidas, una serie de resoluciones que de repente han tipificado en algún momento un comportamiento como si se tratase de dolo eventual y después ha habido una recalificación y han dicho, no, en realidad esto se trata de un evento culposo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del propio ejemplo del caso Utopía, hubo un momento en el que tipificaron el comportamiento como si se tratase de un dolo eventual, ¿no? Y posteriormente se llegó a establecer de que en realidad se trataba de un evento culposo, ¿no? Que en realidad no se habían representado la probabilidad de muerte de personas y que por lo tanto no podríamos estar frente a un tipo de
homicidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1273-2015? Dice expresamente, en esta línea de interpretación, la doctrina dominante y la jurisprudencia han adoptado una postura intermedia entre la teoría del consentimiento, que según la fórmula de Franca habría dolo si el autor dice suceda esto, el resultado delictivo, o lo otro, en cualquier caso yo actúo, ¿no? Es decir, si lo que me parece probable fuese seguro, no obstante actuaría. Ahí estaríamos frente a un dolo eventual. Si lo que me parece posible fuera seguro, entonces no actuaría, con lo que estaríamos frente a un supuesto de imprudencia consciente, ¿no? Y la de la probabilidad que parte del dolo como conocimiento, pero a pesar de ello exige para diferenciar entre dolo eventual y culpa consciente el grado de probabilidad de producción del resultado que el sujeto advierte. Si es muy probable, habrá dolo. Si es remota la posibilidad, será culpa consciente. Así, habrá dolo eventual cuando el autor juzgue el riesgo de realización del tipo como relativamente elevado, aceptando la posible realización del resultado o que se resigne a ella, ¿no? En otras palabras, lo que nos está diciendo la Corte Suprema es, va a depender este tema de la probabilidad, ¿no? Si es que va a ser muy alta la probabilidad, vamos a estar, y pese a eso el agente actúa, vamos a estar en realidad frente a un dolo eventual. Pero si es que en realidad la probabilidad es menor, ¿no? Y por eso, precisamente porque es menor el agente actuado, podríamos decir nosotros en este caso que estábamos frente a una culpa consciente, ¿no? Y continúa ahí señalando en el fundamento 24. Esto se manifiesta cuando el autor considera seriamente la posibilidad de realización del tipo penal y se conforma con ella, ¿no? Esto de seriamente quiere decir que es altamente probable, ¿no? Que se realice el tipo penal y pese a eso el agente decide actuar, ¿no? En ese sentido, tomar en serio la posibilidad de realización del delito significa que el autor juzgue el riesgo de realización del tipo como relativamente elevado. Conformarse con la posible realización del tipo implica que el sujeto acepta la realización del resultado o por lo menos se resigna a ella. En este sentido se distingue del dolo directo en tanto que el autor acepta la posibilidad del resultado, no el resultado en sí mismo, como sucede con el dolo de primer grado. Sobre la base de esos conceptos se debe evaluar la conducta del procesado, ¿no? Entonces, una vez más, acá vuelve a repetir, ¿no? Que si es que es muy alta o considera seriamente la posibilidad de realización del tipo penal y se conforma con ella, estamos frente a un tema de dolo eventual, ¿no? Pero si es que no es altamente probable que suceda el hecho y pese a eso la gente actúa, ¿no? Pensando que no se va a realizar el resultado, entonces estaremos frente a un supuesto de culpa consciente, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ha señalado la Corte Suprema. Ahora bien, pregunta para ustedes, a ver, para leerlos en el chat. Además del dolo y la culpa, ¿existen otros elementos subjetivos? Sí, no. A ver, los leo así rapidito en el chat. Acá dice, claro, cognitivo. Ánimo de lucro nos ponen ahí, ajá, exactamente. Sí, los agravantes, ánimo lúbrico también, elementos de trascendencia interna, riesgos, tendencia interna, exactamente, ¿no? Vamos a encontrar nosotros por lo menos dos tipos de elementos subjetivos especiales o adicionales, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar los elementos de tendencia interna trascendente y los de tendencia interna intensificada.
Con los de tendencia interna trascendente, lo que nosotros vamos a observar, a apreciar, a verificar es que la finalidad se va a obtener a través de una acción posterior, ¿no? Es decir, que el comportamiento en sí que vamos a sancionar en realidad busca una finalidad ulterior que se va a realizar a través de otro hecho delictivo o a través de otro comportamiento que también va a estar de repente sancionado como hecho delictivo, ¿no? Entonces, se tiene que buscar sí o sí esa finalidad. Si no se produce esa finalidad, en realidad no estaríamos frente a todos los elementos subjetivos que tendrían que verificarse para que nosotros le demos check al elemento tipicidad o al estadio tipicidad, ¿no? Y por el otro lado tenemos la tendencia interna intensificada, que lo que van a hacer es que intensifican el ánimo primigenio que contiene la conducta, ¿no? Ejemplos claros de estos comportamientos serían los elementos por ejemplo, la tendencia interna intensificada podría ser el homicidio por placer. En este caso del homicidio por placer, vemos que no hay solamente un animus necandi, ¿no? No hay solamente un animus de privarle de la vida al sujeto pasivo, sino que hay otro ánimo ahí, otro elemento que nos dice que en realidad el sujeto activo siente placer, ¿no? Siente de repente autorrealización, qué sé yo, al momento de privarle de la vida. Por eso es que de repente lo que va a hacer es emplear métodos o mecanismos para hacer sufrir a la víctima, ¿no? Entonces es un elemento adicional que se tendría que verificar y frente a lo cual nosotros incluso ya no estaríamos frente a un homicidio simple, sino estaríamos frente a un homicidio calificado, ¿no? Y por el otro lado tenemos un supuesto de tendencia interna trascendente, el delito de trata de personas, ¿no? Como todos sabemos, el delito de trata de personas no es por sí misma la explotación sexual que podría haber o el tráfico de órganos o de niños, sino que vamos a entender que se produce la trata de personas cuando una persona de repente transporta a través de mecanismos violentos, cuando una persona de repente captura en contra de su voluntad o la capta o la seduce, le ofrece algún tipo de trabajo a la víctima, ¿no? Pero esto tiene que darse con la finalidad de la explotación que se va a producir, ¿no? Es decir, en otras palabras, tiene que haber esa finalidad que yo estoy captando a través de mecanismos de repente violentos, ¿cierto?, a la persona para posteriormente someterla a algún tipo de explotación. Podría ser explotación sexual, podría ser una forma de servidumbre, podría ser algún tipo de esclavitud, podría ser el tráfico de órganos, de tejidos, etcétera, ¿no? Entonces, acá vemos claramente cómo no basta con que yo de repente, mediante violencia o mediante amenaza, yo de repente traslade o yo de repente transporte a la víctima de un lugar de donde de repente se puede encontrar su familia, sus padres, sea su hogar, la transporte a otro lado, sino que este transporte se tiene que realizar con fines de explotación. Yo tengo que buscar a través de ese traslado, posteriormente someterla a algún tipo de explotación, ya sea sexual, ya sea de servidumbre, de trabajo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si es que yo posteriormente llegase a someter a la víctima a una forma de explotación sexual, además del delito de trata de personas,
también estaría cometiendo el delito de explotación sexual, ¿no? Pero lo que no quita que yo en el delito de trata de personas tenga que tener este elemento de tendencia interna trascendente, ¿no? Incluso algunos autores también dicen que podríamos ver un elemento de tendencia interna trascendente en el delito de feminicidio, ¿no? La Corte Suprema en algunos pronunciamientos muy cuestionados ha señalado, por ejemplo, que el elemento de por su condición de tal sería un elemento de tendencia interna trascendente, ¿no? Adicional al dolo, es decir, que yo le estaría dando la muerte a esta persona o con esa finalidad de repente de reprimir o de repente de castigar el hecho de que esta persona o la víctima se trate de una mujer, ¿no? Ahora, una pregunta para ustedes. Ya que hemos hablado de lo que es el aspecto subjetivo y el aspecto subjetivo forma parte de la tipicidad y recién nosotros podríamos pasar de repente a un análisis de antijuricidad si es que pasamos o le damos check al elemento tipicidad. ¿Ustedes creen que se puede deducir una excepción de improcedencia de acción por ausencia de el elemento subjetivo o ausencia de la tipicidad subjetiva? A ver, los leo en el chat. Ahí ponen sí, 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 pero la Corte Suprema dice que no. Sí, debería ser que sí. Para mí no habría problema porque tipicidad es objetiva y subjetiva, ponen por ahí. Por ahí nos ponen, sí, último pronunciamiento de la Corte Suprema ha señalado que sí se puede evaluar. A ver si nos puede compartir ese pronunciamiento. ¿Qué es lo que pasa? Antes del año 2018 existían una serie de excepciones de improcedencia de acción que habían sido rechazados en primera y segunda instancia y habían llegado hasta la Corte Suprema, ¿no? Y la Corte Suprema tranquilamente analizaba el tipo penal, tanto objetivo como subjetivo. Si es que no se verificaba con el tema subjetivo, pues declaraba que existía fundada la excepción de improcedencia de acción, ¿no? Pero a partir del año 2018, con esta famosa casación 10-2018 Cusco, se estableció de que en realidad para determinar el aspecto subjetivo necesariamente tiene que haber una actuación de medios probatorios, por lo cual no se podría deducir una excepción de improcedencia de acción, porque sabemos que la excepción de improcedencia de acción se tendría que interponer, ya sea en la etapa de investigación preparatoria ya formalizada o en la etapa intermedia. Y en estas dos etapas, sobre todo en la etapa intermedia, no existe una actuación probatoria, ¿no? Y por lo tanto, como no hay actuación probatoria, simplemente tendría que pasarse el expediente al juicio oral y en el juicio oral recién se podría advertir de repente que existe o no se verifica el aspecto subjetivo. Y como no se verifica el aspecto subjetivo, ahí en juicio recién se podría declarar que nos encontramos frente a un comportamiento que es atípico, ¿no? ¿Qué es lo que dice expresamente en esta casación? Así, de un lado, indica que el hecho no constituye delito porque no obró de manera dolosa y que el tipo penal de daños es uno cuya comisión no se produce mediante dolo eventual. Sin embargo, el cuestionamiento a la tipicidad subjetiva, dolo o culpa no es una materia que pueda dilucidarse vía excepción, dado que la mencionada determinación requiere necesariamente la realización de actividad probatoria, en la que luego del juicio respectivo se establezca una conclusión aproximativa de las intenciones que tuvo el procesado al realizar su conducta en virtud del artículo 7º del título preliminar del Código Penal,
¿no? La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, lo cual ordena a quien expida un fallo la determinación suficiente del tipo subjetivo, ¿no? En cristiano, lo que nos está diciendo la Corte Suprema, o lo que nos decía en todo caso en esta casación, es que no se puede, vía excepción de improcedencia de acción, analizar el tema de la tipicidad subjetiva, si existe dolo eventual o si existe culpa, en tanto esta verificación de la tipicidad subjetiva en realidad requiere una actuación probatoria, ¿no? Un pronunciamiento un tanto de repente cuestionable, ¿no? Porque existen una serie de sucesos que tranquilamente podrían encuadrarse como si se tratasen de un tipo penal culposo y que no está de repente tipificado como delito, pero pese a ello tendríamos nosotros que transitar toda la etapa de investigación preparatoria, tendríamos que analizar también nosotros todo transitar por todo el estadio del juicio oral para que recién ahí se establezca que no existía tipo, ¿no? Lo cual es un poco absurdo porque es precisamente si nosotros contamos con herramientas para que pasen a juicio solamente los casos que son más probables que vaya a existir una condena de repente contra el responsable, porque se supone que el Ministerio Público ya ha llegado al convencimiento de que, o ya ha llegado a esa certeza del Ministerio Público de que existe un delito y que por lo tanto está llevando a juicio este caso, ¿no? Porque cree que va a ser sancionada la persona. Entonces, si el Ministerio Público ya ha arribado a este consentimiento, se supone que ya se han filtrado aquellos casos en los que no se cumple o no se verifica la tipicidad, aquellos casos en los que de repente no existe una causa de justificación o no existe una causa de exculpación o de repente no se verifica o se verifica algún tema de repente de incapacidad de la persona, etcétera, ¿no? Entonces, es ilógico que nosotros llevemos a juicio un caso que a todas luces es en realidad un evento que no cumple con los presupuestos objetivos y subjetivos de la tipicidad, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado en este caso en concreto, en la casación de Cusco de la 10-2018? Había una persona que era propietario de su terreno, ¿cierto? Y que empezó a hacer una construcción. Y a medida que iba excavando, se determinó de que estaban sobre una especie de relleno nada más, ¿no? Y como era relleno, en realidad el suelo no era compacto, incluso se apreciaban restos de plásticos, etcétera. La casa del vecino empezó a ceder para el lado donde se estaba realizando la construcción y de donde se había metido maquinaria pesada para hacer la excavación, ¿no? Y bueno, el vecino o la vecina denunció este hecho, estuvieron en toda una investigación, llegaron a plantear una acusación, el agente o el imputado en este caso formuló su excepción de improcedencia de acción. En primera instancia le declararon fundado, en segunda instancia le declararon infundado, le revocaron y se fue hasta casación, ¿no? Y en casación le dijeron no, porque se tiene que analizar si ha existido dolo eventual o culpa. ¿Y por qué señalaban que de repente había existido dolo eventual? Porque al parecer había habido primero cartas notariales del vecino diciéndole, oye, no metas excavadoras acá, que mira que es un suelo que no es tan compacto, que podría ocasionarme daños, ¿no? Había habido otro evento en concreto, que es que
la municipalidad había ido y también le había notificado de que el suelo era un relleno y que por lo tanto podría poner en peligro la vivienda del costado, ¿no? Y de hecho la vivienda del costado quedó totalmente inhabilitada, ¿no? Es más, ni siquiera podían, la municipalidad lo declaró inhabitable porque habían existido rajaduras en las columnas, en las paredes, los marcos de las puertas, de las ventanas se habían totalmente descuadrado, ¿no? Entonces, estos hechos en realidad sí te dan pie como para que haya una discusión de si ha existido o no ha existido dolo eventual o si estamos frente a un tipo de culpa, ¿no? Sin embargo, hay otros casos en los que partiendo simplemente de la propia narración del Ministerio Público, porque se supone que la excepción de improcedencia de acción tiene que partir de la propia narración del Ministerio Público, hay casos en los que de esa misma propia narración es evidente o se desprende de que no concurre un elemento doloso, ¿no? Y sobre todo se dan en casos de mucho de daños, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en su momento cuando todavía permitían las excepciones de improcedencia de acción por el elemento subjetivo, ya fuese doloso, culposo, hubieron muchos casos que yo vi que eran sobre todo de construcciones, ¿no? Que de repente era una persona que estaba construyendo, había adoptado todos los mecanismos de seguridad adecuados para no afectar a los vecinos y se terminaba rompiendo una tubería que inundaba de repente parte de la casa del vecino, etcétera, ¿no? Pero en estos casos en concreto, si es que es evidente que no ha existido una advertencia y el constructor había adoptado todos los mecanismos de precaución que fuesen necesarios, de la propia narración se desprendería de que en realidad es un evento culposo, independientemente de que pudiese existir algún tipo de derecho de reparación civil de parte de los vecinos, ¿no? Pero si no se desprende que es un comportamiento doloso, por lo menos a título de dolo eventual, es evidente que estos casos se tendrían que matar en investigación preparatoria o ni siquiera llegar a una investigación preparatoria formalizada, ¿no? O si es que en el peor de los casos llegasen al juzgado de investigación preparatoria en etapa intermedia, el juzgado de investigación preparatoria tendría que declarar que acá no se presenta un elemento doloso y, por lo tanto, partiendo de los propios hechos del Ministerio Público, archivar el caso, ¿no? Pero, sin embargo, me gustaría, no sé si hay un estudio ya al respecto, pero me gustaría saber cuántos casos que pasan por etapa intermedia en realidad van a juicio, porque pareciese que los juzgados de investigación preparatoria, con todo respeto que se merecen, son pocos los jueces que declaran fundada una excepción de improcedencia de acción o que en realidad declaran el sobreseimiento a solicitud del procesado. La mayoría de jueces con los que yo he tenido oportunidad de litigar, veo que pasan el caso sí o sí a etapa de juzgamiento, ¿no? Para que sea otro juez el que decida, a manera de protegerse, de lavarse las manos y un tanto como no tener algún tipo de inconveniente, ¿no? Si esto es delito, ya que lo determine el juzgado, ¿no? Cuando ellos precisamente sí tienen posibilidad como para declarar el sobreseimiento, cuando por ejemplo estuviésemos frente a un caso que es evidente que no existen elementos de convicción suficientes, ¿no? Y ya es imposible que se recaben más elementos de convicción, o como en los casos parecidos a los cuales estoy contando, de que es evidente que no concurre un comportamiento doloso, sino estamos frente a lo mucho un comportamiento imprudente y que si no está tipificado en la norma, en realidad no tendría que ser procesado por un juzgado penal, ¿no? Sin embargo, esperemos que el criterio cambie, ¿no? De hecho, ahí están poniendo una casación, a ver, el doctor William, casación 617-2021 nacional, caso Mala, resulta viable cuestionar la tipicidad subjetiva mediante excepción de improcedencia de acción, ya en un estadio previo a la sentencia. Ah, no, claro,
porque ahí, o sea, ya estaríamos tipo en juicio oral, entiendo, ¿no? Hay que revisar esta sentencia y ver si de verdad supone un cambio de criterio o lo que nos están diciendo es que en realidad en juicio oral tendríamos que desplegar una especie de excepción de imprecedencia de acción cuando sabemos que en juicio oral ya se supone que todo el proceso ha pasado por los diversos filtros y ha llegado, entre comillas, saneado a juicio oral, ¿no? Por lo que en juicio oral solamente se tendrían que discutir los medios probatorios y ver si es que existe, se acredita la responsabilidad o no se acredita, ¿no? Pero habría que analizar el tema con pinzas. Bien, con eso terminamos y a ver, damos pase a las preguntas que pudiesen tener. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Estimados doctores, ya saben las reglas de la sesión. Por favor, es una pregunta, ser precisos en lo que vayan a realizar la votación o pregunta, ¿correcto? Y activar su cámara. Doctor Eric, buenas noches, está activo su audio. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Me escuchas? Sí, buenas noches, colega. ¿Cómo está? Lo escuchamos. ¿Cómo está, doctora? Sí, es una pregunta sobre la primera hora de ponencia, es con respecto al error de tipo. Ya, quería poner un supuesto. Hay un joven de 18 años, ya, que le presentan a una señorita. Esta señorita dice que tiene 15 años, pero de ahí se inicia una relación vía WhatsApp, mensajes subidas de tono, como enamorados, supuestamente, ¿no? La mamá se da cuenta, ya lo denuncia al joven y pasa por una investigación, ¿no? Preliminar. Pero digamos, en la cámara GESEL, ¿no? En la primera que tuvieron la oportunidad de entrevistar a la señorita, ella dijo que no había tenido contacto carnal con el joven, pero que sí había tenido tocamientos indebidos o tocamientos, cosa que es totalmente falso. Y acá hay dos supuestos, ¿no? Primero, el error de tipo, porque el joven no sabía la verdadera edad de la menor, y otro es la falsedad de la menor con respecto a los hechos realmente que se habían suscitado entre la pareja. ¿Cuál es su observación con respecto a lo que acabo de exponer? Gracias por la pregunta, colega. Bien, como dijimos nosotros al inicio de la clase o en la primera ronda de preguntas, si es que nosotros alegamos un error de tipo, sobre todo un error respecto de la edad de la menor, tenemos que acreditar en el proceso por qué es que nosotros estábamos en error o qué circunstancias, factores en concreto nos llevaron a error, ¿no? En este caso, podría ser que la menor haya dicho, sí, yo tengo 15, 16 años cuando la menor tenía 13 años, ¿no? Pero hay que ver si esto va a calzar como si fuese un error de tipo vencible o de tipo invencible. Podría ser vencible porque el sujeto activo habría podido de repente consultar a alguna persona, algún amigo en común que pudiesen tener o adoptar todos los mecanismos necesarios como para cerciorarse de que efectivamente esta persona en realidad se trataba de una menor que ya tenía la edad suficiente como para tener relaciones sexuales, ¿no? Pero hay que siempre acreditar el hecho, ¿no? Me acuerdo que en una sentencia también de la Corte Suprema, que el sujeto era un docente de una institución educativa y este docente de la institución educativa había llegado a tener relaciones sexuales con una de las alumnas, ¿no?
Entonces él decía, no, a mí me engañó porque finalmente ella me decía que tenía 15 años y yo no sabía que tenía 13 años y porque incluso estaba en un salón que era ya de 15 años, etcétera, ¿no? Pero ahí la Corte Suprema le dice, oye, un momentito, ¿no? No basta con lo que ella te diga, tú tienes que acreditar acá y tu error no era ni siquiera, no podría calificar como invencible, ¿no? Primero, ni vencible ni invencible, porque tú con solamente ir a dirección, como eras profesor, con solo ir a dirección a preguntar por los documentos de esta menor, no sé, ver su expediente dentro de la institución en la que tú también estabas trabajando o estabas, me parece que era una especie de practicante, de los profesores, ¿no ves que siempre dictan clase también? Entonces tú, adoptando mecanismos de precaución sencillos, sin hacer una investigación exhaustiva, te hubieses podido dar cuenta de que esta menor tenía 13 años, ¿no? Con lo cual tú deliberadamente de repente te has hecho de la vista gorda, ¿no? Entre comillas, te has hecho de la vista gorda como para decir que estabas en error, pero todos los elementos nos hacen pensar de que en realidad tú podías salir de ese error, ¿no? Y que por lo tanto ni siquiera podría configurarse o podría hablarse de un error, ¿no? Sino que es una especie de ignorancia deliberada que tú has tenido, ¿no? O no has querido salir simplemente de la falsa representación que tenías respecto de la edad de la menor, porque formas habían de averiguar cuál era la edad de esta menor. Excelente, doctora. Damos paso al doctor José Andrés. Doctor José Andrés, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Disculpe, justo era lo que mencionó hace un rato sobre mi pregunta era referido a la ignorancia deliberada. Doctor, ¿puede decir un poquito más su voz, por favor? Sí, ¿me escucha? ¿Me sí, escucha? Sí, un poquito más. ¿Qué tal? Sería perfecto. Sí, buenas noches. Sí, la pregunta era referido a la teoría de la ignorancia deliberada. Bueno, es más sobre la teoría en España, pero que ya tiene repercusiones aquí, si no me equivoco. Es sobre la distinción entre el dolo eventual y la culpa, porque seguimos en esa ligera brecha en diferenciar entre el dolo eventual a lo que sería la culpa, ¿no? Consciente, inconsciente. Pero con esta teoría de la ignorancia deliberada, ¿usted cree que aquí en el sistema peruano, en la jurisprudencia peruana, podría encajar en la imputación subjetiva esta teoría de ignorancia deliberada? Gracias por la pregunta, colega. Efectivamente, la ignorancia deliberada, para más o menos ponernos en sintonía todos, aborda aquel supuesto en el que el sujeto deliberadamente o intencionalmente va a desconocer ciertos hechos a fin de beneficiarse con esta posición de ignorancia, ¿no? Podría ser el caso donde decíamos de la persona, el profesor en este caso, o el practicante que tuvo relaciones sexuales con la menor, ¿no? Entonces, en este caso, él deliberadamente se puso en esta situación de desconocimiento, ¿no? Porque le dijeron que tenía 15 años y él deliberadamente no adoptó las acciones necesarias como para salir de esa falsa representación, ¿no? Entonces, este sería un típico caso de ignorancia deliberada. Pero en nuestro sistema, como bien decías, no se encuentra regulado esto de la ignorancia deliberada, ¿no? De manera que no nos aporta, no es causal de eximente, ni de rebaja de la pena, ni de agravante, ni nada, ¿no? Pero sí podríamos nosotros en realidad establecer que si es que nos alegamos algún tipo de desconocimiento, ¿no? Tendríamos que acreditar que por las circunstancias del caso en concreto, ese desconocimiento es creíble, ¿no? Porque si, una vez más, partamos del sujeto promedio, si es que el sujeto promedio en realidad hubiese
salido de esta situación de desconocimiento, de esta situación de falsa representación, en realidad podríamos nosotros pensar de que la persona no adoptó los mecanismos necesarios para salir de esa falsa representación, no adoptó los mecanismos necesarios como para tomar decisiones en base a la realidad, ¿no? Sino que estaba cómodo con esa situación de pensar que la niña tenía o la adolescente tenía 15 años y tener relaciones con ella, ¿no? Entonces ese sería un supuesto típico de ignorancia deliberada, pero como no se aplica en nuestro sistema jurídico, en realidad la Corte llegaría a establecer de que no hay ningún tipo de error acá, sino que la persona adrede no salió de esa falsa representación cuando tranquilamente haciendo un par de averiguaciones no muy exhaustivas hubiese podido determinar de que la menor de repente tenía menos de 15 años o menos de 14 años, ¿no? Excelente, doctora, y damos paso a la doctora Maciel y culminamos la presente sesión de clase. Adelante, por favor, está activo su audio. Buenas noches, doctora. Quería hacerle una pregunta. Si, por ejemplo, una persona atropella a otra, pero esta persona está yendo con la velocidad adecuada en la pista normal, no en la carretera, sino en la pista normal, en el sentido que indica la pista, y de pronto viene un transeúnte, intenta cruzar en un lugar donde no hay señalización para cruzar, no hay líneas peatonales, lo que causa que esta persona le atropelle y le ocasiona lesiones. En este caso, tendría responsabilidad penal la persona que atropella. Gracias por... Sí, No, vamos a hacer dos supuestos. Si es que la persona iba a una velocidad dentro del marco de las normas de tránsito, estaba cumpliendo todas las normas, estaba conduciendo de manera prudente en el marco de su competencia como conductor, entonces, y el resultado no lo pudo prever, entonces evidentemente ahí no habría ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Pero distinto fuese el caso, si es que está bien, yo estoy conduciendo dentro del marco permitido, no me he excedido el límite de velocidad y yo veo a lo lejos que está el peatón cruzando por donde no tiene que pasar. Y yo no freno a mi marcha, sino que voy a la misma velocidad, pero con la mira de poder atropellar a esta persona como para darle, entre comillas, una lección para que otra vez no vuelva a cruzar. En este segundo caso, evidentemente, ahí ya no habría ni siquiera un supuesto de culpa, sino que habría un supuesto de dolo eventual, ¿no? Entonces, evidentemente, en este segundo supuesto sí tendría la persona que ser procesada, tendría que ser sancionada e incluso podría el delito ni siquiera ser un delito culposo, sino tendría que ser un delito incluso doloso, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que si es que yo ya me he creado la posibilidad alta de que la persona resulte con lesiones por el accidente, entonces yo tendría ahí que no asumir la realización, ¿no? Sino que tendría que frenar, tendría que esquivarlo, etcétera, ¿no? Pero distinto fuese el supuesto en que yo estoy dentro de mi carril, estoy en el marco de las normas, no me he excedido de la velocidad y intempestivamente se me cruza la persona, pues no he tenido tiempo para verla, no he tenido tiempo ni para frenar y me la llevo de encuentro y le causo ya sea la muerte o ya sea lesiones, ¿no? Entonces, en este supuesto, evidentemente no habría responsabilidad porque la persona sí ha cumplido con el deber objetivo de cuidado. ¿Y cómo se verifica que ha cumplido con el deber objetivo de cuidado? Porque tengo que hacer un análisis extrapenal de las normas que encuadran su comportamiento
¿cierto? Como conductor, que encuadran su marco de competencia como conductor. Si no ha salido de este marco de competencia, si no ha creado un riesgo para la vida de terceros, evidentemente que no hay acá, objetivamente no se le puede atribuir el resultado porque esta persona ha cumplido con su rol de conductor, ¿no? Con lo cual no habría tipicidad. Excelente, doctora Mary Alonso Velo Patiño. Muchas gracias. Damos por culminado la presente sesión de clase. Doctora, que tenga un excelente inicio de semana y que Dios le bendiga en todo momento. Muchas gracias, Rider. Gracias a todas las personas que se han conectado. Voy a mandarles la sentencia de la que hablé, las diapositivas también. Y bueno, muchas gracias a Audiápolis por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta noche.